Vamos a ver. Su compañero me pregunta por qué el volumen cambia cuando cambia el ¿cómo se llama? El El eje radio. de rotación. Ah, el eje de rotación, ¿verdad? Ajá, vamos a ver. Voy a dibujar por aquí. Y para que sea algo conocido y no tener que calcular integrales, voy a hacer lo siguiente. Eh, mm, vamos a ver cómo le respondo. Entonces voy a dibujar aquí un rectángulo. Y voy a colocar dos ejes de rotación. Úpale. Este va a ser uno. Y digamos, aquí voy a ubicar otro. Entonces, voy a darle números a la cuestión, ¿verdad? Digamos que este es 3, este es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este es 11. Entonces, si yo, por ejemplo, dejara, si yo rotara esta región, este rectangulito que está aquí, en torno a este eje, y luego roto esta misma región en torno a este otro, o sea, si yo colocara por aquí, por ejemplo, el eje de rotación, el sólido me daría el mismo volumen, ¿va? Sí, Sí. sí. Ahora, si yo vengo y lo roto en torno a este, es cierto, voy a tener, digamos, un volumen, pero la cantidad de material que hay desde aquí hasta acá, solo para rayar aunque me salga de la página, va a ser mucho mayor que la cantidad de material que hay desde aquí hasta acá. Pues lo mismo va a pasar con el hueco. El hueco que hay de aquí hasta acá es más pequeño que el hueco que hay desde aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Me explico? Sí. Sí. Entonces, por esa razón no tendría sentido decir, o más bien, pensar que no debería de cambiar el volumen si estoy cambiando la dimensión del cilindro. ¿Me explico? Aunque yo mantuviera la altura, estaría este, eh, cambiando o sea, ampliamente el sólido. ¿Me entiende? Sí. Ahora comprendo mejor. Por esa razón es que cambia. Ojo, en algún momento usted se puede encontrar con regiones simétricas que creo que fue una de las ideas que teníamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que me pareció que había una región que era simétrica. Entonces, al tomar las mismas distancias, sí, era simétrica porque iba la curva x cuadrado y la raíz de x. Y recuerde que para x mayor que cero, una es la inversa de la otra. Entonces, esas son simétricas respecto a y igual a x. Entonces, al utilizar, por ejemplo, y igual a 1, y igual a 0, tiene el mismo volumen, incluso que tomando esta región de acá, perdón, este eje de rotación y me parece. Pero ahí todo se lo juega a la simetría, todo se lo juega a la simetría. ¿Me explico? Sí, Lick. Entonces, eso, pero sí cambia. O sea, no le podría decir yo que
No van a ser iguales porque no es cierto. Sí cabe la posibilidad de que le quede el mismo valor numérico del volumen, pero no es una generalidad. O sea, no siempre se va a cumplir. Un caso claro es este. Usted rota el rectángulo, vaya, si usted lo rota en torno a este eje, incluso podríamos calcularlo, pues, y al cambiar eje de rotación, vaya, calculémoslo si quieren. Vamos a llamarle a este A y a este B. Entonces, para A yo tengo un volumen grande, ¿verdad? Entonces, el volumen grande es, no le puse altura, ¿verdad? Digamos que este tiene 3 de altura. Entonces, sería área de la base por la altura, pues son cilindros. Entonces, es pi radio cuadrado, que es el grande, sería 4, ¿verdad? Por la altura, que es 3. Sería 48 pi, ¿verdad? Para este, el pequeñito me queda pi 3 al cuadrado por 3. Esto es 27 pi. La diferencia de los dos, la diferencia de los dos sería lo que corresponde al sólido en revolución, al rotar esta región en torno a este eje, que es eh, 11, no, perdón, 21. ¿Va? 21. Mm. Sí. Entonces el volumen grande menos el pequeño es 21 pi unidades cúbicas. Ahora, cuando tengo el eje de rotación B, el volumen grande es pi, la altura no cambia, pero el radio sí. ¿Cuál es el radio? ¿Cuánto hay de 11? Oh, de 3 a 11, ¿cuánto hay? 7. 7, seguro. De 3 a 11, 8. 8. Es que había contado de 4. El pequeño. Entonces sería, ¿cuánto? 64 por 3. Son 192. 192. Sí, eran 180 más 12, ¿va? Así es. Y el volumen pequeño es el pi, el 3 y el 7 al cuadrado. La diferencia. 147. Y la diferencia de los dos. 45. 5. Ahí tendríamos, entonces, pues, ¿cómo le digo? Si yo colocáramos, por ejemplo, a 3 unidades, aquí nos va a dar el mismo volumen. Aquí sí. Pero recuerde, los ejes de rotación son simétricos, esta región es simétrica, pero si ya la región está más inclinada hacia un lado que otro, ya la historia cambia. Entonces, todo depende de la situación que tengamos, pero por lo general no esperaríamos nosotros que se cumpla, que los volúmenes deben ser iguales. Entonces yo por eso ni lo pienso. Cheque, ahora sí estamos más claros. Sí, Lick. Sí. Ajá. ¿Qué otra duda tenían? Vieron que son varios recursos los que hay, ¿verdad? Por cierto, para más o menos explicarles, porque es que sinceramente no recuerdo de qué grupo me escribieron. Si pudieron ver, hay varios recursos, ¿verdad? O sea, no sé cuántos hay de sólidos en revolución, no sé. Entonces, en todos yo espero no haberme confundido y todos tienen ejercicios diferentes. Y quizás, pues, si más de alguno coincidí, pues bueno, de modo, ¿verdad? Pero si todos tienen solución completa de ejercicios diferentes y traté de irlos asociando por tiempos. O sea, que van como en clases corridas, como en cursos corridos, pues, me explico. Entonces, revísenlos todos
y luego que los revisen todos, pues nosotros prácticamente volvemos a hacer recursos aquí. Solo que algunos recursos sí los voy a subir al campus y otros solamente los voy a dejar en Telegram. Cheque. Pero sí, y si ustedes van avanzando con interacción por partes, no, dele, vayan avanzando. Recuerden que hay fechas programadas, ¿verdad? Lick, en los recursos que subió, hay uno que dice que es de plantear una integral de una región acotada por la curva y igual a raíz de x y la normal, pero creo que en ese no hace suficiente énfasis porque creo que había uno de los ejes de rotación que usted planteó, uno quedaba dentro de, en medio del área a calcular, entonces no, no hizo suficiente énfasis, entonces dijo, quedaban dos regiones, quedaba una pegada al eje X y una pegada al eje Y. Entonces mencionó algo así en el video como que si la región queda en medio de la región que vamos a calcular, entonces calculamos la otra que estaba pegada al eje Y. No, ya fue, es que ese problema le faltaba información. Ah, Porque sí, sí, nosotros porque no, está, ajá, no está como trabajamos. cortado, no sé, porque no Ujú. hizo suficiente énfasis Sí, en ese. ujú. Ya recuerdo cuál es. Era, eh, vamos a ver cómo iba. Creo que la curva iba así. Si era con la de, Sí, se plantea una integral o sumas integrales que permite el cálculo del volumen que surge de rotar la región de la curva y igual a raíz de x, que pasa por el punto 0,3 y que es ajá, normal a la curva y el eje x. ajá, algo así creo Y, que quedaba. ajá, y quedaba una con respecto, así mero, Ujú. así. Pero hay un detalle. Si notan, miren, voy a correr esta. Es que ese fue un problema de un examen hace mucho tiempo. El problema es que decía, determine el sólido, el volumen de sólido que surge de rotar, dice, de rotar la región entre las curvas, pero hay dos regiones entre las curvas. Está esta de acá y está esta de acá. Como no daba más y decía justo en el primer cuadrante. Entonces, todavía caía en, esta de acá o esta de acá, las dos cumplen la misma característica. Entonces, a ese problema le faltaba información de mencionar si iba con uno de los dos ejes. Entonces, creo que yo lo tuve que modificar porque al no tenerlo modificado, vaya, por ejemplo, si yo digo en torno a x igual a 1, porque creo que el punto de corte era aquí en 1, 1, me parece, no recuerdo. Sí, ahí era. Aquí era el corte, en ese punto 1, 1. La Sí, historia es 1, de que si yo tomaba x igual a 1, entonces no podía ser esta región porque nosotros no trabajamos con ejes de rotación dentro. ¿Por pero qué? se puede. No le puedo decir que no se puede, pero tenemos que partir la región en pedacitos y rotar los que no se traslapan. ¿A qué me refiero con eso? Vaya, suponga que yo quiero rotar ya que, no, ya que me preguntó ese detalle, suponga que yo quiero usar este eje de rotación. Lo voy a poner justo en el corte para que sea mucho más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito la simetría de esta recta aquí. Entonces voy a tratar de trazar la simetría de esa recta. Más o menos es la línea que está acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted rota esta región, va a coincidir con esta. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, se entiende. Sobre el triángulo. Ahora, cuando usted rote esta partecita que quedó entre el triángulo y la curva, va a quedar justo por encima de esta. O sea que también necesito esta otra simetría. Tire una recta. Yo necesitaría esta otra simetría. Váyame, ya arruiné el dibujo. Vamos a ver. Ahí más o menos. Entonces, ¿qué pasa si yo no me percato de no considerar las partes que ya están tomadas en cuenta en la rotación?
Suponga que yo giro toda la región. Cuando yo giro toda la región, entonces, si yo lo roto en torno a este eje, se va a armar el sólido que va a pasar por esta línea, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo vengo y estoy girando esta región de acá, entonces prácticamente estoy tomando el sólido completo y otra vez este sólido de acá. ¿Me explico? Sí, le va a salir el doble. Ajá. No digamos que el doble, pero sí me va a salir más de volumen del sólido que se está generando realmente. ¿Me explico? Entonces, por eso les digo, si no va a pasar, ¿verdad? Pero si existiese la necesidad de emplear sólidos en revolución y que la región, o perdón, y que el eje de rotación esté dentro de la región, ustedes tienen que pensar, bueno, si yo roto esta parte de acá y dibujar la parte simétrica dentro de la región, usted tiene que quitar ambas, ¿verdad? Porque ahí se forma un volumen. Y luego, en esta otra partecita de acá, ya usted tiene que rotar esta parte y ya tener la parte externa, ¿verdad? La parte que esté en rojo. O sea que prácticamente es, al rotar esta parte, debería coincidir con esta otra, ¿va? Esta línea de irse más acá. Y cuando usted rota esta de acá, la idea es que coincida con esta. Entonces, al rotarla, ahí ya usted no tiene un solape de regiones y entonces ya no está sumando dos veces el mismo sólido o no está sumando dos veces la misma porción. ¿Me explico? Ese es el único cuidado. Entonces, eso para fines prácticos a mí no me... Sí lo puedo hacer con sólidos en revolución, pero no es tan como, ¿cómo le digo? Como que no lo usamos. ¿Me explico? No lo usamos en realidad porque no, pero sí se puede plantear. Pero esa es la idea, ese es el único cuidado que habría que tener al momento de Entonces trabajarlo. ejercicio no va porque creo que está cortado el video por esa En, parte. en serio, no, tiene que estar resuelto en otro. Porque sí, si es seguro, bueno, si no, no creo, si no, pues entonces saque el ejercicio y yo se los contesto en lo que va estos días, aquí en clase. O si lo tiene, yo se lo contesto ahorita mismo. Es que si quieres lo digo. Ajá. Y lo hacemos completo. Yo no sé. Sí, dale. Sí, no hay problema. Planteo una integral Ujú, o sí, suma de integrales que permite el cálculo que surge de rotar la región acotada por la curva y igual a raíz de x. región acotada. Ajá. Por la curva y igual a raíz de x y la recta que pasa por el punto 0,3. La recta normal es, va. Sí, y que es normal a la curva y el eje x. 0,3 y yo creo que ahí es y el eje X. Sí, y el eje x. Ajá, listo. Y en torno a los siguientes ejes, el eje x, el eje Ujú. y igual a 1. Siguientes ejes. Eje x, Ujú. eje y igual a 1, x igual a 3 medios, X igual a 3 medios. 3 medios, sí, y igual a 3, x igual a 2, y igual a menos 2, y x igual a menos 2. Creo que esa gráfica la hizo en Desmos. Ujú. Pero ocupo la recta, así que tengo que calcularla. Ajá, X, la eje normal va. Y, sí. X igual a 2 era la última. Menos 2, x A igual a menos menos 2. 2. Sí. Listo. ¿Vieron ustedes cómo calcular
rectas normales a las curvas con puntos externos. Ahí en los videos, creo que en 2 videos enseña. Ujú. Pregunto si lo entendieron o no, para explicarlo. Si no, solo lo hago así nomás. Sería bueno que lo explicara ahí. Vaya. Detalladamente, porque Explíquelo, no Lick. suena- Voy. Bueno, recuerden que necesito un punto en la curva para construir la recta normal. Entonces, el punto de tangencia que voy a considerar es A, raíz de A. ¿Por qué estoy asumiendo un punto y no estoy tomando un punto específico? Una, porque no tengo punto de tangencia. Este punto no está en la curva. Entonces, este punto no me sirve para calcular la pendiente de la recta normal a la curva. Cheque. ¿Por qué hablo de punto de tangencia y tengo recta normal? Porque la recta normal pasa por el punto de tangencia y le decimos normal a la recta tangente, ¿verdad? Entonces, como esta es una recta normal a la tangente, implica que la derivada evaluada en el punto de tangencia es la pendiente de la tangente, ¿verdad? Eso quiere decir que la pendiente de la normal, en todo caso, es menos 1 sobre este. ¿Estamos? Eso es de álgebra. Eso. Ahora voy a derivar esta función y la voy a evaluar en A para tener la pendiente. Entonces, la derivada de la función es 1/2 x a la menos 1/2. Esto implica que la pendiente de la normal nos va a quedar menos 2a a la 1/2. ¿Sí? ¿Ahora? Yo ahí me perdí. Solo sustituyó Sí, solo eso. la derivada en esa de menos 1 sobre f' de Ajá. A. Sí, aquí. Ahí. Entonces, si lo escribo en el denominador, me va a quedar con potencia positiva, ¿va? Pero está en el extremo, entonces esto es 2 a la 1/2. Negativo. Sí. Entonces ya tengo la pendiente de la recta que ando buscando, tengo el punto de tangencia. Entonces la recta normal menos la imagen es igual a menos 2 a la 1/2 x menos a. ¿Estamos? Esta es la ecuación de la recta normal, pero esta ecuación pasa por este punto. Entonces tengo que menos raíz de a es igual a... No, no es cierto, no es menos raíz de a. Es 3, es la y. Es 3 menos la raíz de a es igual a menos 2 a la 1/2 por menos a, ¿verdad? Y aquí al final es 2a a la 3/2 más a la 1/2 menos 3 igual a 0. ¿Sí? Y ahora hay que resolver esta ecuación. Esta ecuación la pueden hacer con un cambio de variable. Toman u igual a la 1/2. Entonces les queda 2u a la 3 más u menos 3 igual 0. Una raíz de estas es 1. Entonces hago división sintética. 2
0 más 1 menos 3. Voy a trazar la línea aquí muy bonito. Entonces, ya les dije que un valor es 1. Tienen 2, 2, 2, 2, 3, 3, 0. Esto es U. Ahora, este es un polinomio de grado 2. El discriminante de este, revísenlo. ¿Cuánto les queda? Ujú. B cuadrado menos 4AC, ¿cuánto queda de aquí? 28. Negativo 20, correcto. Sé que, como es negativo, sabemos que no tiene solución en los reales, entonces no me interesa. Entonces la única solución es cuando U vale 1, pero 1 es la variable original. Tengo A igual a 1 medio igual a 1, y esto solo se cumple cuando A es 1. Como ya tengo el valor de A, tengo la recta. Entonces tengo aquí, esta es mi recta, A vale 1 y solamente la simplifico. Entonces tengo Y igual a menos 2X, que vale 1. Entonces me queda más 2 y más 1. O sea que al final es la recta normal menos 2X más 3. O sea que tengo la recta, tengo la función y está entre 3. Entre la recta, la curva y el eje. Entonces me voy a calcular eso. Uso Desmos. ¿Para qué nos vamos a complicar dibujando si con Desmos es más bonito? Entonces tengo la curva igual a esta. La recta Y igual a menos 2, ¿verdad? Menos 2X más 3. Menos 2X más 3. Y esta, pues, si se fijan, para que estemos en sintonía, miren, aquí está el punto por el cual debe pasar la recta. Entonces, aquí lo voy a cortar. Solo lo voy a cortar de referencia para ir viendo más o menos cómo va la historia. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra región. Ahora, ahí es donde yo les mencionaba la historia. Si no dijera el eje X, estamos en gran problema porque hay dos. Entonces, pero como ya estamos claros qué región es, entonces la región a considerar es esta de acá. Si no se deja línea. Vamos a usar azul. Ya una vez que tienen la región, ustedes tienen que decidir cómo van a integrar. En este caso, si me preguntaran a mí cómo no integraría, sería perpendicular a X. ¿Quién me dice por qué yo no integraría perpendicular a X? Hay dos integrales. Correcto. Para ellos solo hay una. Correcto. Entonces, esa es la razón.
Trazo mi elemento diferencial. Ahí está mi elemento diferencial. Miren. Entonces, ya una vez ubicado eso, lo único que me hace falta es rayar nada más. Como necesito despejar para X, entonces tengo que esta recta es X igual a menos Y más 3 sobre 2, ¿verdad? Y esta curva es X igual a la raíz de Y, perdón, X igual a Y cuadrado. Este punto, pues ya sabemos, 1,1. Para fines prácticos me interesa 1 porque todos los límites de integración que yo voy a tomar van a ir de 0 a 1. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Calidad. ¿Perdón? No, que esta calidad, mami. Ajá. Entonces, ahora viene el planteamiento. Vamos a recordar. Primero vamos con los ejes coordenados. Cuando giro en torno a X, ¿qué método aplico? Castillo. Eje X. Ajá, miremoslo bien, paralelo, ¿va? Casquillos cilíndricos. Entonces, como es casquillos, es 2pi integral de 0 a 1. ¿Cuál es el radio? Y, Ajá. Y, la altura. menos Y más 3 sobre 2 y ¿cuál es la otra? Menos Y al cuadrado. Correcto. Diferencial de Y. Listo. Ahí la integración se las dejo. Esos son polinomios. Ahí se los dejo a ustedes para que prueben. Inciso B. Eje Y. Cuando estoy rotando en torno al eje Y, ¿qué método? Anillo. Anillo, sí, correcto. Entonces, es volumen pi integral de 0 a 1. De nuevo, por atrás. Radio grande. Eje Y. Menos Y más 3 sobre 2 al cuadrado. Ajá. Menos Y más 3 sobre 2 a la 2. Radio pequeño. Menos, ¿cuál es el otro? Menos Y al cuadrado al cuadrado. Correcto. Diferencial de Y. Ya que igual, polinomios y hay que calcularla, ¿verdad? Inciso C. Inciso C era Y igual a 1 y X 3 medios el otro. Y igual a 1 y el otro era porque X igual a 3 medios. Solo déjenme ver algo. El intercepto así pasa por el mero punto, por el mero vértice de acá, ¿verdad? Sí, queda arriba. Ujú. O sea, castillo. Con Y igual a 1, ¿qué No, método? castillo. Castillo. Casquillos, ajá. Entonces, como es casquillos, tiene esta misma estructura, solo va a cambiar en el radio. ¿Cuál va a ser el radio? Mírenlo bien. Si pasa por aquí arriba, ¿cuál es el radio? El radio es desde el eje de... Ya moví, no. Desde el eje de rotación hasta el elemento diferencial. De aquí a acá es el radio. Acuérdense, de aquí hasta acá es 1. Y de aquí hasta acá es Y. 1 menos Y. 1 menos Y. Seguro. A ver. De nuevo. Sí. Seguro. 1. El radio. El radio está aquí. El radio está aquí. Sí, sí, Este sí. Y y este es 1. 1 menos Y, 1 menos Y.
¿Y por qué dudó? Estaba revisando, les que lo dije rápido. Entonces tenemos uno menos, y ahora sí, va este, y lo voy a unir con este de acá, aunque no mire tan feo. Y ahora cierro. Uy, qué feo que es. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Sí, Lee. Sí. Este x igual a 3 medios. ¿Qué método? Sí, pasa por acá. ok, anillo. Anillos otra vez. Entonces, volumen es pi integral de 0 a 1 de, miren bien, radio grande. Aquí el eje de rotación. 3 medios menos y cuadrado al cuadrado. ¿Correcto? Menos radio pequeño. Menos 3 medios menos y más 3 sobre 2 al cuadrado. Menos 3 medios. ¿Por qué menos 3 medios? Ah, no, es que es radio pequeño menos radio grande, va. ¿El qué? La fórmula. Estoy con radio pequeño. Radio pequeño va de aquí a aquí. Sí, es menos, menos, ahí se abre paréntesis, 3 medios, Ahora sí. Es 3 medios menos la recta. menos, abre paréntesis, menos y más 3 sobre 2 y todo eso al cuadrado. Ajá, ahora sí. Ahí sí estamos hablando de... Es que usted me había dicho menos 3 medios. O sea, Es que pensé que... estaba incluyendo el menos de la fórmula de Ujú, R2 R grande al cuadrado menos R pequeño. correcto. Pero este es el eje de rotación menos la recta. Es la otra distancia. Cheque. Vamos con y igual a 3x igual a 2. Vamos a ver, y igual a 3. Y igual a 3 está girando en torno a una recta. Es casquillo, ¿verdad? ¿A quién se parece? Al, no sé, al otro que tenía Y. Era Y igual a 1. A este. ¿En qué va a cambiar? El radio. ¿Cómo queda el radio? A ver, enseñé la gráfica. No, no ocupa ver la gráfica. Uy, ¿cómo así? Ajá, mire, solo mire el integral. ¿En qué cambia? En el radio. Sí, ¿y el radio dónde está aquí? En el integral. Y El y igual 1 a menos Y sería 4 menos Y. 4 porque No, es que no recuerdo cuál era el eje. Entonces, está arriba en el Y igual a 3. Queda ah, 3 3 menos, menos Y. Ajá, 3 menos correcto, Y entonces. correcto. Cambia este. 3 menos y. Sí, con x igual a 2, ¿a quién se parece? Pero solo permítanme que voy a dividir acá porque si no, voy a tener que trazar una línea y medio desordenada la historia, pero aquí ya va a ir. Aquí yo estoy fingiendo, miren, haciendo una división como cuando estoy peleado con el orden. Ahí se fue. Ah, ahora sí. Con x igual a 2, ¿a Al quién se 3 parece? medio. ¿Ah? Al 3 medio. Correcto. ¿En qué va a cambiar entonces? En las dos cosas. En el radio pequeño y en el radio grande. Ajá, que aquí va a ir ahora 2 y aquí va a ir 2, ¿va? Sí, Y el resto idéntico. a ver. Sí, ¿O el resto no? es idéntico. Sí, el resto es idéntico. Ah, qué canchero. Espérenme que se me soltó la cosa esta. Mm, mm, mm.
Digo. Entonces ahora en vez de 3 medios, va el 2. Va 2 y 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y x igual a menos 2, y igual a menos 2. Con x igual a menos 2, ¿qué método? Anillo. Miren, x igual a menos 2, Anillo. anillos, seguro. Casquillo. Casquillo cilíndrico, ¿verdad? Aquí. Si este es el eje de rotación, Sí, sí. seguro. No, es anillo, es anillo. Es anillo. Qué pidió. Acuérdense, el eje de rotación está aquí, sí es lo que el compañero dijo, solo que sucede que cuando no están seguros y alguien les dice una cosa diferente, ustedes cambian de opinión. Uy, es que usted tiene más experiencia. Ah, bueno, pero usted es el que sabe ahorita, no yo. No, hombre. Pues sí, usted me está contestando. Uno contesta y si sabe que está en lo correcto, uno se mantiene. Si uno duda, no sabe. Acuérdese, dudar es el equivalente a no saber. Y no importa quién le diga las cosas. Cheque. La vez pasada vi un video de un matemático que hizo dudar a un montón de gente haciendo unas divisiones, las hacía sumas y yo no sé qué peor, pero le da el mismo resultado. Pero si la persona usaba una cuestión diferente a un método tradicional, pues perfecto. Está bien. Siempre y cuando no se viola absolutamente nada. El detalle es que aquí en la pregunta de nosotros yo les dije, eje de rotación está aquí. Usted dijo casquillos, y yo le dije seguro. Perdón, usted dijo anillos y yo le dije seguro y luego alguien mencionó casquillos y yo solamente afirmé. Sí, ¿verdad? Les dije. Y después se quedaron con, y entonces cuando hay dudas, entonces siempre lo voy a hacer dudar. Sé que, pero estamos claros todos que al tener, miren a dónde está el eje de rotación, es anillos los que estoy aplicando, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es el radio grande? A ver, ¿cuál es esta? X Es igual menos a y 2. más 3 Ujú, sobre 2 menos 2 creo que es el ujú, eje de rotación correcto. al cuadrado. Ujú, correcto. Entonces, pi integral de 0 a 1 menos y más 3 sobre 2 menos menos 2 al cuadrado menos radio pequeño. Ujú, Es ya al cuadrado más 2. ajá. Y cuadrado menos menos 2 para que quede igual que el anterior. De y. ¿Listo? Y cuando tengo y igual a menos 2, ¿qué método? Ahí sí sería como corteza, ¿Cortezas o casquillos? si no es lo mismo. Ahí está. Estamos aquí abajo. Entonces, esa recuerden, no cambia en forma, ¿verdad? Lo único que cambia es el radio. Entonces ya voy a venir por el radio. Solo déjenme quitar esta línea que se viene aquí de intrusa. ¿Cuál es el radio entonces? Ya voy a ir dibujo otra vez. Si y igual a menos 2 está aquí abajo, ¿cuál es el radio?
De aquí a aquí hay Y. De aquí al eje de rotación hay 2 de distancia. Y el radio va desde el eje de rotación hasta el Y elemento. dos. Correcto. Queda Y más 2. O Y menos menos 2, como lo quieran ver. Cheque. ¿Estamos bien ahora? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Lick, en esa la altura se mantiene, ¿verdad? ¿Cómo dice? La altura se mantiene en esa, ¿verdad? En casquillo Solo cambia cilíndrico. radio. En casquillo ¿Sí? cilíndrico siempre se mantiene la altura. O sea, Bueno. si usted decide plantear una integral en distintos ejes de rotación, siempre que aplique casquillos cilíndricos, la altura es la misma, porque es la altura del diferencial. Lo que cambia, como usted lo acaba de decir, es el radio. Eso tiene que acordarse de las 2 distancias que son siempre conocidas, ¿verdad? Que es, Bueno. dependiendo si es perpendicular a X o a Y, va a aparecer si es perpendicular a X, entonces es X la distancia del eje al elemento diferencial. Y si es perpendicular a Y, es Y desde el eje X al elemento diferencial. Y luego el radio en casquillo va desde el eje de rotación hasta el elemento diferencial. ¿Algo más? Una cosa, se nos puede dar un caso donde, sin importar dónde pongamos, digamos, ¿cómo se dice esto? Si lo orientamos a X o a Y, ¿cómo se le dice? La ubicación del elemento diferencial. Sí, sí, el elemento diferencial, ahí puede haber casos donde, sin importar dónde lo ubiquemos, nos va a dar más de una. Una integral, más de una. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Quiere ver uno? sí, El dibujo, por lo menos. sí, por lo menos. Ajá, mire, ve, por ejemplo, se me ocurre este. Solo medio lo voy a bosquejar, ¿verdad? Si usted coloca un punto, vaya, por ejemplo, aquí, en 1, 1. No, tal vez más arriba, mejor. Voy a colocar más arriba, voy a dar todo el punto. Digamos, la X es, aquí cambia la Y. Que este sea 3. 1, 3. El otro lo voy a colocar aquí. Digamos que este punto es 4, 1. Y voy a colocar el otro acá. Digamos que este es 6,5. Entonces trazo. Acá. Ahí siempre tengo 2 regiones, ya sea que lo ponga perpendicular a X o que lo ponga perpendicular a Y. Por ejemplo, mire si lo pongo perpendicular a X, voy a pasar una línea así. Ahí. Entonces, si está perpendicular a X, mire, tengo ese y aquí está la otra, 2. Y si la trazo perpendicular a Y, ahí tengo una. Y la otra, ahí, 2 regiones. No importa cómo lo trace, siempre voy a tener 2 integrales. A eso se refería. Sí, 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 sí. Bueno, Y digamos, ahora al plantearla que el eje de rotación sea en X, el eje X, sí, bueno, ocupo las rectas. Ya que usted me preguntó,
Su nombre, hijo, para que me vaya a calcular las rectas. Isaac. Ajá, Isaac, calcúleme las rectas. Pilas, Licenciado, cuénteme. el dibujo que está haciendo se parece al que le mandé hace rato por Telegram. ¿Lo usamos este o usamos el suyo? Si quieren, no sé. No como sé quiera. si lo quiere, si le doy los datos como lo tenía y de paso lo hacemos. Bueno, solo si quiere, voy a terminar este. Solo me pide un eje de rotación del compañero y de paso revisan si todos comprenden cómo calcular las rectas. Y luego hacemos el De, suyo. lo, de la figura es la misma, solo que el primer punto es 2,3. Ay, Ahí todo está igual. estos dos puntos son iguales que el anterior. Sí, Pucha, qué pulso. Tal vez por eso fue que la tenía pendiente. se lo memorizó. Sí, como me preguntó 2 veces, me preguntó, ¿verdad? Sí. Ayúdenme a calcular las rectas, pues. Pilas. Yo las tengo aquí, no sé si se las dicto. Dele. 2,3 La- a 6,5. no, no, no. Pero con este punto. Bueno, esa no la tengo, pero tengo las otras dos y podemos hacer tiempo ahí. Mm, Solo tiene De este en todo 4 caso. a 1 Ajá, a 6,5. ajá. ¿Esa cuál es? ¿Y es igual a qué? Creo que es x menos 1. Es igual a 2x menos 7. 2x menos 7. Ujú. Sí, ya tenemos una. ¿Y esta otra? ¿Alguien ya la calculó? ¿Ustedes han visto cómo calcular rectas rápido? Hay una manera, creo que mx más b Ujú. y resta y despeja. Correcto. Esa. Entonces, por ejemplo, ya para calcular la que pasa por 6 5 y 1 3, entonces la ecuación que el compañero me acaba de decir sería 5 es igual a 6m más b. Y para este otro punto es 3 es igual a m más b. Si resta esta menos esta, le queda 5 menos 3 es 2, ¿verdad? 6 menos 1 es 5. Se van las b y tiene que m es 2 quintos. Y ahora con m igual a 2 quintos, 3 menos 2 quintos, ¿cuánto es b? Pilas. 3 menos 2 quintos, ¿cuánto queda? 12 quintos. 12. No, 13 quintos. 13 quintos, correcto. Entonces esta recta es y igual a 2 quintos x más 13 quintos. ¿Sí? Solo usan esto y ya les queda más rápido. No tienen que estar pensando en la pendiente, que el intercepto y toda esa onda, sino que solo reemplazan. ¿Y esta? Denme la ecuación.
Esa es menos 2 tercios de X más 11 tercios. Ujú. Correcto. Cheque. Entonces, como aquí es indistinto cómo ubique mi elemento diferencial, por siempre tengo 2. Entonces no me voy a complicar y lo voy a ubicar acá. Aquí, aquí. Una región va desde x igual a 1 hasta x igual a 4, una integral, perdón, y la otra va de 4 a 6. Entonces, esto al tomar el elemento, el eje de rotación me dijo y igual a x, su compañero hace ratitos, volumen es pi integral de 1 a 4, radio grande. ¿Cuál sería el radio grande para 1 a 4? De 1 a 4, si me muevo de aquí hasta acá. 2 quintos X más 13 quintos al cuadrado. Correcto. Menos, Ujú, abre paréntesis, menos 2 tercios de X más 11 tercios al cuadrado. correcto. Más pi integral de 4 a 6. Radio grande es el mismo, ¿va? Y el radio pequeño es 2x menos 7. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con el planteamiento? La otra Por mí integral quedó claro. la otra pregunta que era la del compañero, ese sí la vamos a calcular. Ahí sí voy a detener la grabación para que se prueben a calcular. ¿Puedo ir a hacer el problema del compañero? Jovencitos. Ujú. ¿Qué pasa? No hay problema. El del compañero que me había dicho que lo que cambiaba era este punto, me dijo, ¿verdad? Que Sí. era 2. Eh, Cambia este. Solo le dicto lo del punto y el eje de rotación, ¿verdad? Sí, solo necesito de quitar esto y lo que estorba. Menos 7 era este, ¿va? Sí, Ajá. El punto era 2,3, me dijo. sí. Ajá, 2,3. Ah, sí, estaba más corrido. Bueno, ahí digamos que voy a correr la región, pero mira que todavía parece que fuera 1. Ahí aparece 2,3. Ajá, las rectas son. La de arriba, Ujú. 1/2 de X más 2. ¿Y esta otra? Y igual a menos X más 5. Cheque. ¿Eje de rotación era? Y igual a menos 1. Igual a menos 1. ¿Cómo tenía los elementos diferenciales o cómo los quiere considerar usted? ¿Así como están o perpendiculares a Y? Así como está. Así como están. Listo. Bueno, la integral que van a calcular ustedes es la siguiente. Volumen pi integral de 2 a 4 de radio grande, que sería para la primera parte 1/2 de X
más 3, ¿verdad? Al cuadrado menos radio pequeño menos x más 6 al cuadrado de x más pi integral de 4 a 6. El radio grande no cambia. Menos el radio pequeño y es 2x menos 6 a la 2 de x. Ahí le quedó. Sí. Bueno, ahora necesito que todos tomen una página y calculen ese integral. Entonces voy a pausar la grabación mientras ustedes calculan esa y verificamos el detalle del compañero. Ahora la integral completa. En la otra página voy a colocar. No. Dijimos 22 pi, ¿verdad? Y 26. Esto queda 48 pi unidades cúbicas. Cheque. ¿Alguna otra pregunta que tengan de algún otro ejercicio, algún otro planteamiento? ¿Algún detalle? Si alguna de las integrales tiene algún detalle o quisiera verlo. Jovencitos. Buenos. Ujú. Pero no se vayan, hombre. Salieron corriendo dos. Ya les hago carrera ya. Y más que mañana acaban las adiciones. Vamos a ver si es cierto. Para fines prácticos es más fácil trazar regiones con puntos. ¿Estamos? Entonces, mi región tiene los siguientes vértices. Tiene el vértice 1, 1, el vértice 3, 1 y el vértice 2, 4. El eje de rotación lo van a tomar en X igual a X igual a 5 y me gustaría que aplicaran el método de casquillos cilíndricos. Entonces quiero que ustedes apliquen casquillos
cilíndricos. Voy a ponerles un contador. Si no, nos vamos a estar todo el rato acá. 5 minutitos. Ahí voy a parar la grabación. Vamos a revisar. Ya un compañero, el compañero Oscar Castillo nos lo mandó. Entonces, solo voy a medio bosquejar la historia. Más o menos así, hay 2 puntos acá. Está este aquí arriba y este hacia acá. Entonces, este es el punto 1,1, punto 2,4 y el punto 3,1. Eje de rotación está aquí. Aquí llegó la 5. Para cumplir con el método, la relación entre el elemento diferencial y los ejes de rotación es que tiene que ser perpendicular, ¿verdad? O sea que el elemento diferencial está aquí y está aquí porque hay una partición. Tengo entonces la primera que va de 1 a 2 y la otra que va de 2 a 3. Entonces el volumen es 2pi integral de 1 a 2. Ah, no puse las rectas. Esta es y igual a... bloqueo esta cosa. 3x menos 2. Gracias. Y la otra, la de la derecha, menos 3x más 10. Esta hoja igual a 1. Entonces, era 5 menos x. La altura del diferencial, 3x menos 3, ¿verdad? Y un solo. Sí. Y de x más 2pi integral de 2 a 3. Radio no cambia. Y es menos 3x más 9. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta del planteamiento? ¿Alguno de sus compañeros? Algo que no es... Algo Poco tiempo, 5 minutos y para ese. Sí, porque tiene que hacer un montón de cosas. Pero bueno, lo logró. Ujú. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no esté claro? Vamos a ver. Ya como el compañero nos ayudó con la región, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que este sea mi eje de rotación. Y quiero que el método sea casquillos cilíndricos.
Misma región. Ah, pucha, tengo que quitar este. Miren. ¿Cuál es el eje? Y igual a 1. ¿Cuál? Ah, ahí es anillo, va. Ve el Aquí otro, está. el disco. Aquí está, mire. Casquillos cilíndricos. Y igual a 1. Casquillos cilíndricos. Entonces, quito esto. Sí, Y igual a quito. 1. El eje de rotación va a ser y igual a 1. Sí, ese es el La eje base de... del triángulo. Sí, y quiero que aplique casquillos cilíndricos. Ahí solo es un integral, entonces. Bueno. Ajá, pilas. ¿Cuál será? ¿Cuál será el integral? ¿Sí me entendieron? Y igual a 1. Aquí. Y casquillos cilíndricos. Es que creo que el método de casquillos siempre es más complicado que el otro. Mire, el radio va, ojo, al tener casquillos y tener este eje de rotación, automáticamente nosotros pensamos acá, ¿verdad? Entonces resulta que al tener esta línea de acá como eje de rotación, entonces el radio es la distancia de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, recuerde, siempre del eje X al elemento diferencial de aquí hasta acá, eso Y. Esto Y. Acuérdese. De aquí hasta acá es 1. Es la recta. Y si este es el radio, entonces tenemos Y, radio y 1. Entonces, Y es R más 1. ¿Sí? O sea, que el radio, si lo despejamos, es esto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ya es que me equivoqué con las definiciones. Pero aclaramos un poquito la idea del radio. Se aclaró. Aquí no se preocupen que el de casquillos, digamos que es relativamente sencillo de confundirse con los radios, con el radio más que todo. Entonces, la integral me va a quedar volumen es igual a 2pi. Los límites de integración van desde 1 hasta 4, ¿verdad? Y igual a 1 hasta este valor de aquí, que es 4. El radio es y menos 1. Y la altura es esta recta que es menos y más 10 sobre 3 menos esta recta de acá, que es y más 2 entre 3. Diferencial de y. Cheque. ¿Estamos bien?
¿Alguna duda? ¿Jóvenes? Ahora sí comprendo mejor. Listo. Uno más y los Sí. dejo que se vayan a donde sea que se tengan que ir. Método de discos. Cheque link. Dele. Luego ve esa partecita del video. Está bueno. Ahora, con discos. Le voy a ayudar a plantearlo de un solo para no quitarles mucho tiempo. ¿Cómo debería de ubicar mi elemento diferencial? ¿Perpendicular a X o perpendicular a Y? Si quiero aplicar este método con este eje de rotación y esta región. Perpendicular a X. Perpendicular a X. ¿No? Listo. Eso es lo primero. Entonces son dos integrales, ¿verdad? Es esta y esta. ¿Sí? Ahora tiene la segunda parte. Ya definimos el método. Ya definimos la ubicación del elemento diferencial. Ahora el planteamiento. Volumen es igual a pi. Integral. La primera va de 1 a 2. ¿En discos hay dos radios o uno solo? Solo uno. Solo Uno solo, ¿verdad? ¿Cuál es ese entonces? El grande. Ajá, ¿cuál es el radio grande? Pero es que estoy en el campus metiéndome a física, pero estoy escuchando. Ujú. ¿Cuál es el radio grande aquí? Acuérdese, el radio De grande la va. primera región es, de la primera región Sí, es. de la primera. ¿Y cuál es el eje de rotación? Y igual a 1. Ah, entonces es 3x menos 2 menos 1. Correcto. ¿Y de la segunda región? Menos 3 más 10 menos 1. Correcto. Menos 3x más 10 menos 1. Menos 3x más 10 menos 1. ¿Sí qué? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Para mañana, quiero que calculen esta integral y debe darles el mismo resultado de sumar estas dos integrales. Si no, tal vez no para mañana, pero sí para mañana. Mañana lo podemos revisar, cualquier cosa. Y si lo quieren compartir por el grupo dentro de un rato, cuando les quede chance de hacerlo, está bien, no hay problema. Obviamente cada sección en su grupo, ¿verdad? ¿Alguna duda, Sí. pregunta o comentario? Cuénteme, hijo. Va a subir esta grabación. Sí, ahorita solo termino la clase con ustedes. Les mando el PDF y luego les mando la grabación. Ah, bueno. Dale. ¿Algo más? Miren, para que la historia funcione mejor, les voy a dar una sugerencia.